Pues todos bien, papaces. Felicidades. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número 60, fíjense, ya, de la vida en el Espíritu. Más de un año hablando acerca de esto, ¿verdad? Y pues todavía podría pasar otro rato, ¿verdad? Pero bueno, yo les voy a pedir que tengan listo, ahí nos vamos a entrar directamente, pero que tengan listo Lucas capítulo 20. El tema de hoy se llama Abrazando la respuesta de Dios. Abrazando la respuesta de Dios. No quiero decirles o pedirles que levanten la mano, pero voy a preguntar, ¿cuántos preguntones hay aquí? ¿Verdad? Empezando por el que está preguntando, ¿verdad? Bueno, el asunto es de que, fíjense que muchas veces hacemos preguntas que no tienen el sentido de obtener una información determinada, pero más bien a veces lo que nosotros preguntamos en ocasiones tiene el sentido de abrirnos una puerta, ¿verdad?, que nos dé la oportunidad de echar a andar un plan que ya traíamos. Les voy a hacer es como esto, ¿verdad? Yo no sé a ustedes, papás, ¿verdad? Pero a mí me han preguntado como pastor y todo, oiga, pastor, y es bueno, por ejemplo, ¿verdad? ¿Está bien si voy a la tardeada? ¿Está bien si voy al antro? Va a ser de tarde, van a ir todos mis compañeros. ¿Está bien si lo hago? ¿Me está captando el sentido que tiene esa pregunta? Y a veces nuestros hijos nos hacen preguntas así, a veces nosotros hacemos preguntas así, que repito, no tienen el sentido de obtener una información, o sea, no es el hecho de decir, sí quiero saber si está bien o está mal, yo ya sé que está mal, pero quiero ir. ¿Sí? Y a veces tiene ese sentido, ¿verdad? Repito, es para echar a andar. Hago una pregunta porque quiero echar a andar algo que ya traigo, algo que yo deseo, ¿verdad? O quiero justificar una acción, o quiero justificar una conducta en la que ya incurrí de hecho, y ya nomás estoy preguntando así como para díganme que por favor no estuvo tan mal. ¿Sí? Por ejemplo, a veces pedimos consejo, pero no tenemos la intención de seguirlo. A veces se pide eso, un consejo, y no se tiene la intención de seguirlo, ¿verdad? Si ese consejo, si esa orientación que se está dando no está enfilada a lo que tenemos en mente. Es decir, a veces te pido un consejo y si no es lo que yo pienso que es y me dices otra cosa, algo que no me gusta, no tengo la intención de seguirlo. Pero empezando por ahí, te pido un consejo, pero no tengo la intención de seguirlo si no se amolda, si no se ajusta a lo que yo pienso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos escuchado cómo se cuestiona a Dios? No con el fin de que nos ayude a entender una determinada circunstancia, que le voy a decir una cosa, Dios no se pone nervioso cuando le preguntamos algo, Dios no se ofende cuando nosotros preguntamos algo que verdaderamente dices, pues no sé, no entiendo qué es lo que está pasando. Quisiera saber, quisiera entender lo que está pasando. La Escritura dice, el que tenga falta de sabiduría, cualquiera, dice, si alguno es el que sea, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces Dios no se molesta cuando nosotros preguntamos ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿Sí? Pero en la respuesta Dios nos orienta. No sé si me estoy dando a entender, porque todos nosotros pasamos por circunstancias, miren, casi me atrevo a decir esto, es más, afirmarlo con tinta sangre. En algún momento hemos pasado alguna cosa, algún periodo o alguna prueba que terminamos preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué está pasando eso?
Y le voy a decir cuando quiero saber realmente, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando todo esto? Necesito corregir algo. ¿Qué es lo que me quieres enseñar de todo esto? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Ese es el sentido correcto de la pregunta. Dios no se ofende, ¿eh? Dios no se ofende, pero tenemos que aguantar las respuestas de Dios. Tenemos que abrazar las respuestas de Dios, porque muchas veces viene un cuestionamiento a Dios, pero tiene más bien el tinte de ser un reclamo o una acusación. A veces es una acusación a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y a veces se preguntan cosas que es un ¿por qué no estuviste ahí, Señor? ¿O dónde estabas tú cuando a mí me estaba yendo así? Quizá alguno de nosotros lo ha dicho por ahí. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Lo interesante es que esos cuestionamientos, ¿verdad? Cuando hay una motivación equivocada, por decirlo de una manera generosa, llevan implícitamente una respuesta que descubre lo que verdaderamente hay en el fondo, y donde ineludiblemente nos pone frente a dos caminos. Entramos, al hacer esa pregunta y al descubrirnos el corazón, nos pone en una encrucijada, ¿sí? En una Y, ahí. Llegamos a un punto en donde ya el camino ya se bifurcó, ya se partió en dos. Y tenemos la opción entonces de ajustarnos y corregir el rumbo, ser consolados, ser fortalecidos, ser dirigidos por Dios, o endurecer el corazón y amargarnos. Generalmente se llega a ese punto cuando viene ese cuestionamiento, ¿sí? Y fíjense cómo el Señor, en su gracia, en su misericordia, siempre nos enseña, siempre nos da la oportunidad de avanzar, de crecer, cuando nos contesta, o aún cuando en esa respuesta que Él nos hace nos interpela. Es decir, la misma respuesta de Dios nos cuestiona a nosotros. La misma respuesta de Dios nos interpela, ¿verdad? Así que siempre será bueno que le preguntemos o que pidamos, rogar por sabiduría, pero al mismo tiempo abrazar la respuesta de Dios. Miren, la semana pasada vimos cómo los planes de Dios siempre son mejores, ¿sí? Las respuestas de Dios siempre son mejores. Lo que yo pregunte y lo que Dios me conteste siempre será mejor, porque Dios es incapaz de defraudarnos, hermanos. Porque Dios no nos va a decir una cosa trucada, nunca nos va a decir algo en doble sentido para que andemos averiguando a ver algún tipo de acertijo, a ver ¿qué quiere decir esto? Siempre va a ser claro. Y muchas veces nosotros vamos a preguntar una cosa y aparentemente la respuesta va a ser otra. Lo que pasa es que como Dios ve nuestro corazón, ¿sí? Nosotros a veces nos hacen alguna pregunta y dices, no me quieres preguntar esto. Tú lo que quieres saber es esto. Y ninguno estamos excluidos de eso. De hecho, hubo un episodio por ahí, si ustedes lo recordarán, allá está en Juan 3, donde llega Nicodemo, principal, dice, ¿verdad? Era un hombre letrado, era un hombre que sabía de las escrituras, miren, temeroso de Dios. Le faltaba claridad en algunos aspectos. Y él llegó con el Señor, ¿verdad? Y él, de alguna manera, era obvio que él buscaba algunas respuestas de Dios, pero yo no sé si no sabía cómo empezar, cómo preguntar, cuál sería el protocolo, cómo es este asunto, porque Nicodemo ya era un hombre respetado y pues iba a ir a preguntarle a un hombre bastante más joven que él, ¿sí? Y así como que cuando se acerca, él empieza diciéndole, híjole, nadie hace las cosas, ¿verdad? O sea, qué tremendo estás. Nadie puede hacer lo que tú haces si no estuviera Dios contigo. Estás tremendo. Y así como que, dime algo. Y el Señor, fíjense como que
como que no hizo caso a lo que él le preguntó. Y se voltea y le dice: es necesario nacer de nuevo. Nada que ver con la primera, ¿sí? O sea, con la primera declaración o el acercamiento que tuvo Nicodemo. Aparentemente nada que ver. Pero el Señor dice: esto es lo que necesitas saber, Nicodemo. Qué bueno que esto. Y ya después ahí se desarrolla todo un diálogo, ¿sí? Vengan conmigo, por favor, ya a Lucas capítulo 20. Y tengamos esto en mente, ¿verdad? Que Dios no siempre nos va a responder en la manera que esperamos. ¿Cuántos han aprendido eso? Mientras más rápido lo aprendamos, mejor, ¿eh? Mientras más rápido aprendamos eso, es mejor. A ser dóciles. Porque luego nos podemos aferrar, ¿verdad? Y Dios nos está hablando y nos está queriendo enseñar, y nosotros seguimos aferrados a otra cosa. Bueno, ¿ya llegaron ahí a Lucas 20? En el versículo 20 hay un par de pasajes que se dan aquí. Es uno, es secuencia del otro, pero es un mismo tema. Y no sé, en sus Biblias, en la mía dice la cuestión del tributo. Y hay unos pasajes que son paralelos en los evangelios sinópticos, es decir, este mismo pasaje se encuentra en Mateo y en Marcos, pero lo vamos a leer desde Lucas. Y dice Lucas capítulo 20 a partir del versículo 20: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Fíjense bien, ¿eh? Había un grupito ahí que ahorita voy a tratar esto, pero que le querían poner un 4 al Señor. Y le voy a decir una cosa: al Señor no le podemos jugar el dedo en la boca. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero al Señor no. Por eso la palabra es muy clara, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y bueno, ahí habían varios y estaban así como pendientes, y muchos genuinamente, como aquí. Yo espero que todos sean así. Ese es el deseo de mi corazón, pero yo no veo el corazón. Pero estaban ahí poniendo atención y el Señor hablando y todos pendientes de lo que hacía. Yo no sé, ¿verdad? Si simplemente lo estaban viendo y le estaban platicando. Estaba enseñando, él estaba ahí. Y llegaron otros que iban a ver cómo estaba el asunto, pero simulándose justos, así como que: oh Señor. ¿Sí lo ven? A fin de sorprenderle en alguna palabra. O sea, lo querían agarrar. ¿Para qué? Para ayudarle, no, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, lo querían destruir. Entonces, el hecho aquí de que sus opositores acudieran a estas tácticas, miren, esto ya nos da una idea que estaban desesperados por un lado, ¿verdad? Pero pone de manifiesto, es obvio, la motivación y la falta de claridad. O sea, la motivación tan equivocada que tenían ellos y la falta de claridad a lo que el Señor había venido, el propósito de la venida del Señor. No estaban escuchando las enseñanzas del Señor, no estaban siguiendo lo que Él decía, no ponían atención, no tenían ni idea de lo que estaba hablando, de qué se trataba el mensaje de Él y el propósito de Él al venir aquí. No tenían ni idea, ¿sí? Entonces ellos pensando, ¿verdad? Pues ahora sí que el dicho dice que el león piensa que todos son de su misma condición. Como que él tenía una agenda oculta por ahí, ¿verdad? Que en algún momento dado iba a sacar el cobre, que en algún momento dado iba a mostrar las verdaderas motivaciones. Y dice: no, esto no puede ser tan bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a torcer en lo que diga. Y lo vamos a destruir, lo vamos a hacer a un lado, porque está poniendo en riesgo nuestra manera de vivir, está poniendo en riesgo nuestro estatus. Algunos llegaban a pensar, algunos nacionalistas llegaban a pensar: está poniendo en riesgo el destino de la nación.
Está poniendo en riesgo el hecho de que le va a pegar una enchilada a los romanos y nos va a ir durísimo. No, hay que hacerlo a un lado. Es contrario. ¿Sí? Versículos 21 y 22. Y le preguntaron diciendo, ahora entiendan, estaban haciéndose como que eran buena onda, ¿no? Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Es decir, sabemos que tú no muestras parcialidad para con ninguna persona, que tú eres imparcial. ¿Sí? Literalmente está diciendo, sabemos que no miras el rostro de nadie. Eso es literalmente, esa es la expresión, es un hebraísmo para decir qué cosa. No importa con quién hables, ¿sí? Lo que dices siempre es lo mismo. No te dejas arrastrar ni por ser rico, ni por ser pobre, ni por ser culto o por ser inculto. No te dejas arrastrar si esa persona es un amo o si es un esclavo. No miras el rostro. O sea, no te fijas tú en eso. Sabemos, y cuánta verdad hay en eso. Dice, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Vean el nivel de hipocresía. Vean el nivel de hipocresía. Aunque les voy a decir una cosa, es cierto todo lo que dijeron. ¿Sí? Es cierto todo lo que dijeron. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir cosas que son ciertas, pero que no las creemos? Que no es la convicción que tenemos, que solamente los decimos porque eso es lo correcto. Porque sabemos que decir cualquier otra cosa nos va a evidenciar nuestras motivaciones, va a evidenciar nuestra agenda. No creo eso. Es cierto lo que estoy diciendo, pero no lo creo. Y eso se puede dar delante del Señor y delante de los hermanos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Muy bien, hermano, gloria a Dios. Ahí avanzando, echándole ganas. Órale. ¿Lo alcanzan a ver? A veces podemos decir cosas, o sea, dar miren, una pregunta. A veces hacemos una pregunta y estamos, o sea, como que tenemos el cassette, o bueno, ya no hay cassette, el chip, el MP3, lo que quiera, ¿verdad? Ahí, lo más moderno que usted se imagine, la información, los datos, ¿sí? Ahí tengo que contestar lo correcto. Tengo que contestar lo correcto. Esto es lo correcto, ¿sí? Aunque no es, para mí eso no es la verdad. Para mí eso no es una realidad. Y miren, esto pasa en consejería, ¿eh? Esto nosotros a lo largo de muchos años que tenemos en el ministerio lo hemos podido constatar, ¿sí? Cerca de 30 años en el ministerio y hemos podido constatar esto. Que a veces se acercan para una consejería. O sea, cuando uno va a una consejería, bueno, lo que nosotros queremos es que Dios les hable. Entonces, lo primero es que pues siempre es buscar al Señor. Lo que pasa es que a veces queremos buscar un consejo, ¿verdad? Porque no queremos buscar a Dios. Entonces vamos empezándole por ahí, primero a buscar al Señor y luego buscar el consejo que nos ayude a discernir, porque a fin de cuentas, mis amados, eso es lo que hacemos, tratar de ayudarlos a discernir qué es lo que Dios dice en una determinada circunstancia. Entonces no es nuestro consejo en lo personal lo que ustedes ni nadie necesita. Todos necesitamos la palabra, el consejo de Dios. ¿Estamos aquí? Y bueno, a veces le hacen un planteamiento a uno que no es cierto. A veces la información que se da está trucada. A veces no están diciendo cosas que son verdaderas, ¿sí? Que no son del todo ciertas. Y les voy a decir una cosa, uno se puede equivocar y uno se puede ir con la finta de eso que me estás diciendo, irme con la finta y decirte qué es lo que Dios dice de eso. ¿Me explico? Y al ratito salir, el pastor dijo esto, a mí me dio este consejo, sí, pero no le habías dicho esto. Así que nosotros les queremos pedir que en cualquier momento
para ustedes que están aquí, que nosotros somos sus pastores y los que nos escuchan en internet, cuando vayan con sus pastores a pedir un consejo, sean honestos. Si no, ni vayan. ¿Para qué? Para escuchar lo que quieren oír, pues grábenlo y repítanselo ustedes. Y manden a volar a todo mundo cuando les diga algo. Diga, yo pienso esto, pero no se venga a escudar en alguien más para decir, no, eso es lo que dijo, entonces yo puedo hacer esto acá. Eso está mal, ¿eh? Y le voy a decir una cosa, Dios trata eso. No sé si me estoy dando a entender, ¿ok? Entonces, seamos honestos. Si vamos a ir a pedir un consejo, decir, esto es así. Esta es la neta del planeta. Está feo de mi parte, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque pues, es un principio elemental, ¿sí? Dentro de la administración está ese principio. Es decir, toda estrategia confiable debe de fundamentarse en una base de datos confiable. Si no hay una inteligencia confiable, la acción que va a venir va a ser equivocada. Y a veces intencionalmente la trucamos para que me digan algo que me dé el soporte para hacer lo que a mí se me da mi gadarena gana, o justificar algo. Y esto es lo que venía detrás de esta pregunta. La pregunta es, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Fíjense, y tenía, o sea, lo que dijera sí o no. Porque cuando le dijeron o no, tiene ese sentido. ¿Nos es lícito dar tributos al César o no? Si él decía sí, nos es lícito, todos los nacionalistas se le iban a echar encima. Si él decía no, ya lo iban a acusar, que se lo lleven al bote porque es por sedicioso. ¿Se fijan? Entonces, pues era una trampa que fue planteada por un grupo, ¿verdad? De grupo de fariseos y herodianos, ¿sí? Que se juntaron ahí. Era más un movimiento político, ¿verdad? Los herodianos, que estaban a favor de la casa de Herodes. Hay mucha historia ahí, no me puedo detener en eso, si no me voy a ir larguísimo. Pero la pregunta malintencionada que le hicieran no era acerca solamente del dinero, fíjense bien. No solamente tenía que ver con el dinero, tenía que ver con la política y tenía que ver con la religión. Vamos a ver por qué decimos esto. Repito, si él decía que era lícito, es decir, que era permitido, que era legítimo pagar impuestos al César, ¿verdad? Pues era un gobernante extranjero. En ese entonces el César era Tiberio César, ¿sí? Entonces, repito, los que se oponían al gobierno extranjero, los que favorecían la autonomía judía, pues iban a ofender con esa respuesta. Porque esto tenía, repito, otras connotaciones, ¿sí? Y repito también, si decía que no, entonces pues iba a ser culpado de sedición. Ahora, el tributo al César era un impuesto de un denario, ¿sí? Digan conmigo, impuesto. A nosotros el SAT, ¿sí? Nos dice contribuyentes, ¿verdad? Pero no es de que estés contribuyendo. O sea, no te dicen mande su ofrenda. Es un impuesto. Es decir, la naturaleza te da el concepto mismo, es impuesto. Es que yo no lo quiero eso, por eso es impuesto, porque se impone. Entonces era impuesto, o sea, de a fuerzas me vas a pagar esto, ¿sí? Era un denario, repito, por cabeza, que tenían que pagar todos los hombres a partir de los 14 años, de los 14 a los 65 años, ¿sí? Y las mujeres a partir de los 12 años a los 65, por el solo hecho de existir.
por el solo hecho de vivir y de estar y tener, entre comillas, la bendición de estar bajo el imperio de Roma. ¿Cómo la ve? Digo, a todas luces, pues injusto, ¿no? Pero ese era el punto. Versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ay, muchachos, qué tremendos son. ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me están provocando? ¿Por qué me quieren provocar a hacer lo malo? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ya a partir de ahí les dejó en claro que a él no los podían engañar. Yo no sé si tragaron gordo, porque los balconeó. Los balconeó. Entonces así como que, ¡glup! Pues vámonos, ¿verdad? O sea, él les dejó muy en claro, él les hizo saber que él ve las intenciones de nuestro corazón, ¿sí? Sin embargo, les dio respuesta. Y eso es algo muy valioso. Eso es algo que todos tenemos que considerar. Fíjense lo bueno que es Dios. O sea, no les dijo: ¿sabes qué? Tu pregunta ni al caso, váyanse a volar todos por ahí. Tengo que hablar con ustedes. Les pudo haber dado la vuelta. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, les pudo haber dicho: no, ustedes me están poniendo una trampa. Y les pudo haber puesto un sermón, ¿sí? Que hubieran preferido que los agarrara cachetadas, yo creo. Sin embargo, el Señor dijo: te voy a dar respuesta. Y eso va a ser papá. ¿Ok? Versículo 24. Dice: muéstrenme la moneda. Dice: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondiendo dijeron: ¿de César? O sea, el denario, ¿verdad? Pues ¿de quién? Pues de César. Porque fíjense, en el mundo antiguo, una señal de autoridad suprema era poder acuñar su propia moneda. Cuando un rey, agarraba y hacía su propia moneda y había otro rey más grande o sea, es decir, si había alguien que estaba pagando tributo y yo me doy cuenta de que él ya acuñó su propia moneda, era una declaración de guerra. Es decir, acuñar su propia moneda, ese era un ejemplo de autoridad, ¿sí? Entonces, pues eso se reconocía, eso era algo que todo el mundo entendía, que el que acuñara una moneda tenía derecho a cobrar impuestos, porque tenía el poder para forzarlo, que podía forzar que se pagaran esos impuestos, ¿sí? Entonces era un entendido que se tenía. Entonces, si un hombre tenía el poder para poner su imagen y su nombre en la moneda, es que tenía un poder tremendo, ¿verdad? Y tenía el derecho de imponer un tributo, ¿sí? El asunto era más allá, que esto ya se veía también como una cuestión de religión. Esto ya algunos ya lo veían como un acto de idolatría, porque recuerden que al César, primero cuando morían los hacían dioses, ¿no? Y después ya los declaraban dioses en vida. Y se les obligaba a que se les rindiera tributo, no solamente como gobernador, pero como Dios. Entonces, ven cómo ya a estas alturas ya amarraban esto. Es decir, para algunos nacionalistas decían: no solamente es el punto de pagar un impuesto, no solamente es un asunto de dinero y de política, también me estás diciendo que a la hora que yo te estoy pagando, te estoy reconociendo como Dios. No lo voy a hacer, que no era el sentido que tenía. Y no era el sentido que estaba contestando ahí. Por eso el Señor lo que le dijo: mira, si estás usando la moneda del César, están obligados entonces a aceptar que él tiene el derecho a cobrar. O acuña tu propia moneda, ¿sí? Tienes que usar la moneda. ¿Cuántos han visto los pancholares aquí?
Vas a la tienda y te compras a lo mejor Janet tenía imprenta, tú tenías imprenta de eso. ¿Sí? Sus pancholares, órale, ¿verdad? Y todos ahí les dan sus billetes, ¿verdad? Pues de juguete. Pero con esos puedes ir a pagar. ¿Ustedes qué piensan? No. A lo mejor jugando entre uno, y ahí cuando estás jugando turista, a lo mejor, ¿verdad? Pero eso no sirve en el mundo real. O sea, tienes que usar la moneda tú estás obligado a usar la moneda del lugar. Si en otros lugares te pueden aceptar si llevas otra moneda o no. ¿Sí? Hay lugares, hay países en los que tú aún le sacas los dólares y te dicen no los quiero. Hay lugares en los que aún dicen tiendas que hacen uso de ese derecho. Les llegas con euros y te dicen no, yo no quiero euros, a mí me pagas con libras. O sea, yo no quiero eso. Yo tengo mi propia moneda. Eso es muestra de poder, Eso es muestra de poder. No sé si lo están viendo. ¿Sí? Entonces, repito, esa imagen en el denario a los judíos les molestaba, a algunos de ellos, y se oponían con esto, repito, porque ellos decían que eso era una violación a un mandamiento, ¿verdad? O al mandamiento que era en contra de las imágenes. Dice, ya tiene una imagen, entonces ya está mal. Pero fíjense, imagínense ustedes que te llega el requerimiento ahí del SAT a pagar tus impuestos y dices, no, yo no pago nada porque no soy idólatra. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Lo alcanzan a ver? Y era algo de esto lo que tenía ahí. Entonces, versículos 25 y 26 les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios que les vaya bien. No es cierto. Dice, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay cosas que esto le corresponde al César, pero hay cosas que le corresponden a Dios. Dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Digan conmigo, tapón. Tapón que les puso ahí. ¿De quién es eso? ¿De quién es la imagen? No, pues es del César. Pues dale a César. Eso es de él, eso le corresponde a él. Pero a Dios dale lo que es de Dios. Póngame atención. ¿De quién tenía la imagen, la moneda? Y el hombre fue hecho a la imagen de quién. Saque sus cuentas. ¿El hombre a quién le pertenece? Entonces dele su vida a Dios. Eso es lo que corresponde. Si no, entra en deuda con Dios. ¿Alcanza a ver o no? Fíjense, esa expresión, dar, el verbo, dar, la connotación no es de que te doy, o sea, porque a veces uno dice, te doy esto, ¿verdad? Te doy mi reloj o te doy esto, pero no está diciendo, dáselo. Tiene la connotación que tienes devolver. O sea, lo tienes aquí, devuélvele. Sí, devuélvele. Es un retorno. ¿Sí está claro eso o no? Entonces, pues mis amados, yo les voy a decir algo. Dios siempre nos responde. Podemos salir con preguntas que ni al caso, pero Él nos da respuesta, ¿sí? Repito, solo que a veces no nos gustan sus respuestas. Pero no hay cosa mejor a la que nosotros tengamos ese entendimiento y abracemos, ¿verdad? Que es cuando Dios nos habla, cuando Dios nos contesta. Un entendimiento más alto no hay que abrazar lo que Dios nos da. Y a veces no lo entenderemos, a veces no nos gustará, esa es la verdad, ¿sí?
pero tenemos el acceso a la gracia y a la sabiduría para eso. O sea, pues no entiendo esto, pide sabiduría, pues si no sé ni cómo llevarlo, porque no, pero aquí está mi gracia, bástate mi gracia. ¿Sí? Ay, Señor, que vuelva el que se fue o la que se fue. Y te dice el Señor, no va a regresar, no va a volver. Ay, yo siento que me muero, Padre. No te mueres. ¿Sí? Pero es que teníamos 730 años de novios. Pues déjalo, no va a volver. ¿Para qué? A veces no entendemos, pero Dios nos enseña. Entonces, fíjense, ahí es en donde nosotros, aunque no lo entendamos, ahí opera la fe. Ahí opera la fe. Decimos, está bien, Señor, abrazo tu respuesta. Versículos 27 al 30. Entonces, a estos les puso tapón con eso, les dejó bien clarito. Sí está claro, ¿verdad? Eso. Y se callaron, así como que dijeron, híjole. Y el otro ha de haber estado ahí, te dije que ni preguntaras. Cállate ya ahorita. ¿Sí? Y fíjense, estando ahí, estando todo eso, yo no sé si a la hora de que dijo eso, varios de los que estaban ahí han de haber hecho, híjole, man. Sí, sopas, ¿verdad? Pero estaban en eso, versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos. O sea, como que estaban esperando a ver si no es uno, es otro. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, o sea, los saduceos era un grupo, ¿sí?, religioso, mayormente eran sacerdotes, fíjense. Y bueno, había una concentración de riqueza muy grande ahí, y estos estaban muy a favor de guardar los privilegios, ¿verdad?, que el gobierno de Roma les daba. Sigan ustedes haciendo, o sea, había una duplicidad o una complicidad más bien ahí en esto, ¿sí? Entonces ellos no creían en nada de lo sobrenatural. Así era este grupo. Ustedes recordarán pasaje de allá en Hechos. Pablo, por ejemplo, era fariseo. Los fariseos creían en la resurrección, creían que hay ángel, creían en lo sobrenatural, creían en los milagros, etcétera, etcétera. Ellos creían, los saduceos no. Y en una discusión que tenían ahí cuando lo estaban juzgando, él vio que se dio cuenta que unos eran saduceos y que habían otros fariseos, y como que los fariseos habían echado un montón, eran más. Entonces dicen, ¿ustedes creen? Estos me están acusando, o sea, de lo que me acusan es de que dicen que no hay resurrección, ¿cómo ven? Y ellos, claro que sí hay resurrección, pues es de lo que dicen que no hay, de eso me quieren meter al bote, ¿cómo ven? No, ustedes están mal. Y Pablo, ándele. Entraron en conflictos ahí, se hizo un alboroto. ¿Sí? A ese punto estaban, bueno, los que preguntaron primero la cuestión del dinero, la política y la religión, eran fariseos nacionalistas, ¿verdad?, muy interesados en guardar las tradiciones, y los saduceos no creían en eso, pero ahora sí que los de la mafia del poder, ¿sí?, ahí estaban bien agarrados con eso. Entonces le hacen la pregunta, fíjense bien, maestro, el mismo espíritu, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ubiquen, le están haciendo una pregunta hipotética, no era algo concreto. La pregunta que viene aquí, primero hicieron el planteamiento, esto es lo que dice la escritura. Ahora viene el planteamiento hipotético, ¿sí? No era una realidad. Los otros preguntaron sobre algo real. Esto era solamente hipótesis. Es como aquellos que luego vienen y le preguntan a uno algunas cosas.
Sí, pastor, pero ¿qué pasa con esto? Bueno, mira, lo que pasa es que eso no es pues no es una realidad. No, pero vamos a pensar, a ver, vamos a asumir que así es, entonces ¿qué? No, bueno, es que no hay nada concreto, o sea, estamos partiendo de solamente una suposición. Bueno, pero entonces ¿qué con eso? A ver. ¿Sí? A ver, contésteme. No, que, ahí está, no me está contestando. Sí, pero es que es hipotético. Es hipotético, o sea, no tiene un sustento. Entonces viene la pregunta: hubo pues 7 hermanos, fíjense bien, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Yo me imagino la cara así como de ¿sí? Vamos a ver ahorita, a ver qué me cabe. A ver, respóndeme. Así, a ver. Era hipotético y no creían en la resurrección. Entonces, ¿por qué preguntas algo o por qué preguntan algo en lo que no creen? ¿Sí? O sea, es de lo más sin sentido el planteamiento que hicieron. No solamente deshonesto, pero sin sentido. ¿Sí? ¿Sí están aquí conmigo? Ok. La pregunta que ellos le hicieron bueno, no la pregunta en sí, el planteamiento que le hicieron, la ley dice, eso está en Deuteronomio 25, a partir del versículo 5. ¿Sí? Eso se le conocía como ley del levirato. ¿Sí? Y lo que dice literalmente ahí era de que si 2 hermanos vivían en una misma propiedad y uno estaba casado y el otro no, ¿ok? Porque para casarse tenía que estar soltero el otro. Entonces, pues vive aquí el hermano. El propósito de la ley del levirato tenía que ver con la preservación del nombre, por un lado, pero también con la protección del patrimonio. La idea era proteger a la viuda. ¿Sí? Porque dicen, o sea, si 2 hermanos están ahí y uno muere, dice, no les es permitido casarse con un extranjero. Es decir, con alguien que venga de fuera, que ni siquiera pertenece a la misma nación, ¿sí? Y termine despojando a la viuda y a los hijos. Entonces era una protección para preservar el nombre. Y ya dice ahí de que si el cuñado, ¿verdad? Decía, no, yo no me caso contigo. O sea, no es de que lo metían a la cárcel. Entonces ella iba y decía, ahí léanlo, ahí en Deuteronomio 25, ¿verdad? Pero lo llevaban ahí delante de los jueces y decían ahí, a ver, ¿qué, no te quieres casar con ella? Pues no, oye, pero pues no va a tener descendencia y alguien puede venir y tú no te vas a quedar con ese terreno. No le hace, pero prefiero paso yo, quién sabe cuánto, cómo estaría, yo no sé. Pero se podía dar ese caso, tan se podía dar que estaba contemplado eso, ¿sí? Entonces, pues decían, no, paso. Y entonces ella decía, ya ven, no quiere. Entonces, pues no quiere. Entonces lo que ella hacía es de que ella se agachaba y le quitaba una sandalia y le escupía la cara, ¿sí? Y ya decían, pues esa es la casa del descalzo. Pero quedaba así como estigmatizado, ¿sí? O sea, algo pasó ahí, hermano, que entonces quedaba vulnerable esa viuda.
y la propiedad. La viuda y la propiedad quedaba a expensas incluso de que un extranjero tuviera posesión de ella. Esto es muy interesante. Tiene enseñanzas ahí, pero no me voy a meter ahorita por ahí, ¿sí? Pero sí quedó claro cuál era el asunto. Versículos 34 al 36. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿A qué se refiere cuando dice los hijos de este siglo? Pues los seres humanos en esta era, en este tiempo, se casan. Y este es un eufemismo también cuando dice se casan y se dan en casamiento. Es también para hablar de las relaciones íntimas, ¿sí? Dice, porque eso es algo que le estaban haciendo referencia. Los 7 la tuvieron por mujer. Dice, bueno, en este siglo se casan y se dan en casamiento. Dice, mas los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, en lo que ustedes no creen, por cierto, les dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, no me quieras mezclar la gimnasia con la magnesia, porque tú me estás hablando de algo que es terrenal y lo quieres encajar en algo que es celestial. No cabe, no entra, no se puede, se acabó el asunto. Entonces, si tú piensas que las cosas después de la resurrección, si las cosas en el cielo son como en la tierra, estás bien equivocado. Y miren, ahí hay una enseñanza muy grande en donde nosotros tenemos que ajustar eso, porque muchas veces cuando pensamos en la esperanza de la vida venidera que tenemos, luego todos, de hecho lo comentamos la semana pasada o ahora en la semana, ¿y cómo va a ser allá? Ay, pues muy bonito, allá en el cielo va a ser muy bonito. ¿Y qué es muy bonito? Ay, pues hay unas montañas así, verdes, así en la copita, están llenos de nieve, ¿verdad? Y luego hay un lago precioso, nada contaminada el agua, ¿sí? No hay descargas de aguas negras, ni de ningún color, ni de nada, porque pues está en el cielo. Unos campos de flores así, hay unos pájaros, ay, qué maravilla. Y tú, órale, no está bien bonito, yo quiero. Y mira, tu casa es una cabaña preciosa, ¿sí? Tiene su chimenea, bueno, tiene su aire acondicionado, porque pues ahorita que hablo de chimenea ¿sí? Bellísimo. Hay un café ahí. Uf. Ok, todas esas cosas las podemos representar a nosotros, pero les digo algo, me voy a sentir bien mal, pero me voy a aguantar, los voy a desengañar. No es así. No es así. No tiene nada que ver con lo que hay aquí. Voltea a ver cómo están todas las cosas aquí. En el cielo no es así. Pregúntenme cómo es. No sé. No tengo idea, pero es muchísimo mejor. Es a un punto tan muchísimo mejor y tan no sé que Pablo dice, no hay palabras para describirlo. ¿Cómo te lo describo? Porque esto no existe acá. No puedo decirlo. No, pero descríbeme lo que viste. Pues es que sí sé lo que vi, pero no sé cómo se dice. ¿Lo alcanzan a ver ese nivel? Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Dice, porque no pueden ya morir más, pues son iguales a los ángeles. Ahora, atención, cuando dice son iguales a los ángeles, quiere decir que ya no mueren y que no se reproducen. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que los ángeles son seres asexuados, porque sí tienen, son varones. Ya luego vamos a ver en teología. No hay angelitas. Tú nunca vas a ver una representación de un ángel, una mujer en las escrituras.
Nunca. ¿Por qué? No sé. Algunos dicen, hablando hasta de Dios, algunos dicen que es asexuado y otros dicen que es mujer, que el Espíritu Santo es mujer. Dicen, no, es que Dios pues es espíritu, pero la Biblia dice Jehová es varón de guerra, es padre. Hola. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con discriminar absolutamente nada, que uno tenga más valor que el otro. No. Simplemente es así y yo no lo entiendo. Y no sé si alguna vez lo voy a entender y no me mortifica tampoco. Yo espero que a nadie le mortifique eso. ¿Sí? Entonces dice, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, pues ellos los saduceos no creían en los ángeles. Pues dice, pero nosotros no creemos en esto, tampoco en la resurrección, y me están preguntando. O sea, me están haciendo un planteamiento hipotético, pues te voy a decir cómo va a ser, ¿sí? Pero Jesús, fíjense, tampoco no dice de que quienes mueren y resucitan se convierten en ángeles. Cuidado con eso. Cuidado con eso. A veces yo entiendo la parte humana. A veces el sentimentalismo nos puede ganar. Pues, por ejemplo, qué dura debe de ser la pérdida de un hijo, ¿no? De un bebé. Qué dura, ¿no? Yo no sé, la verdad, y ni quiero saberlo. Pero yo pienso que debe ser un dolor como para volverte loco. ¿Sí? Pero luego en ese sentimentalismo es, pero, y queremos consolar, ¿no? Pero no te preocupes, ya está con el Señor, ya es un angelito más, ya es una angelita más que está en el cielo. No, hermanos, no. Eso, miren, eso viene de la iglesia romana, ¿sí? Pero eso no tiene ningún fundamento, ningún sustento bíblico. El Señor creó a los ángeles. Ya lo vamos a ver cuando entremos en los módulos que estamos viendo en la escuela bíblica. Vamos a entrar ahí a ver angelología. Lo vamos a ver eso, algo de eso, ¿sí? Pero luego se queda este asunto, ¿no? Es que ya se convirtió en un angelito. Y no, Dios cuando creó los ángeles hizo un número determinado de ángeles, y una tercera parte de ellos apostató, decidió darle la espalda a Dios, ¿sí? Y honrar al segundón. ¿Me explico? 2/3 partes quedaron. Ok. Entonces la respuesta que el Señor tiene, la respuesta que les da a ellos es un valor permanente, ¿sí? Repito, les dijo, miren, es que en el cielo no es como en la tierra. O sea, ustedes, su entendimiento es tan terrenal, que piensan que todo va a ser así. Y no, o sea, para ustedes ya te moriste, ya, aniquilación, ya, no pasó nada, te esfumaste. No, ¿sí? Entonces, hoy en día les voy a decir algo, no hay mucha diferencia, ¿eh? Así que nos vamos a ahorrar muchas dificultades en tratar de defender postulados, lo que venimos con ciertas preguntas, ¿verdad?, con bases hipotéticas. Entonces yo le invito a que reflexione. Y otra vez, no está mal preguntarle a Dios. Dios no se asusta. Dios no se pone nervioso con la pregunta que le lancemos. Nos vamos a poner nerviosos cuando nos responda.
Nos va a poner a ser viscos cuando nos deje ver la motivación de nuestro corazón. Eso sí, pero a Él no lo altera nada porque Él es inmutable. A Él nada lo altera. No va a cambiar de parecer por una pregunta de nosotros. Ay, sí, no había pensado en eso. Nada lo va a alterar. Y yo les animo, podemos revisar y cuando tengamos preguntas al Señor, está bien que se los hagamos, ¿sí? Porque nos duele la rodilla, porque nos duele un hijo, porque nos duele esto, porque nos mortifica aquello, que no sabemos qué hacer con esto, porque estamos delante de una situación en donde tenemos que tomar decisiones y no sabemos. Podemos preguntar, ¿sí? Pero entendiendo siempre que la respuesta que Dios nos dé tiene una intención detrás de ella, y es que nos parezcamos más a Cristo. Esa es la intención de Él. Entonces podemos abrazarla con toda confianza. Y repito, a lo mejor, ay, es que esta está incómoda. Pues sí, pero pues ni modo. ¿Sí? Pues ni modo. Ay, pero pues está doloroso. Pues el Señor dará la gracia. Es que yo no puedo hacerlo. Nos dará la fortaleza. Pero podemos descansar en Dios. ¿Estamos aquí? Porque como repito, vimos la semana pasada, sus planes son mejores que los nuestros. Sus respuestas, por ende, son mucho mejores que las nuestras. ¿Cómo la ve? Pero entonces, repito, nos vamos a quitar de muchas muchas mortificaciones si reconocemos que no lo sabemos todo y que tampoco lo tenemos que saber todo. Qué bueno que tengamos respuestas para algunas cosas, pero habrá cosas en las que no tengamos respuestas. Tendremos que abrazar por fe lo que Dios nos dice. No sé si me estoy dando a entender con eso, pero ese es el camino para estar en paz con Él, ¿sí? Si vivimos dándole a Dios lo que le corresponde a Él, lo que es de Él, devolviendo lo que es de Él. Él nos dio la vida, pues devolvámosle nuestra vida, ¿sí? Entonces el Señor toma a bien cuando nosotros, repito, hacemos preguntas honestas, peticiones honestas, ¿verdad? Nos enseña, nos lleva a entender. Vengan conmigo, vamos a terminar con esto, con el Salmo 73. ¿Cuánto tiempo llevo? Sí está larguito, pero no lo vamos a leer todo. Se los dejo de tarea. Está bien, solo vamos a ver algunos versículos, o sea, en donde hay un cambio de ritmo, esos son los que vamos a leer. ¿Está bien? Salmo 73. Dice, versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Fíjense, empieza con esa afirmación: Dios es bueno para con los limpios de corazón. Versículo 2: en cuanto a mí, no sé tú, es lo que está diciendo el salmista, yo no sé de otros, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi. Por poco resbalaron mis pasos. O sea, casi me parto el comedor. Casi me salgo del camino. ¿Sí? Casi quedo descalificado. ¿Por qué? Versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
y empieza a describir que empezó a ver y dice: ay, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y empieza a describir cuando decía: oye, estos cuates sin temor de Dios viven desordenadamente, viven así, viven asado, y les va bien, y ay, que se muere, y jajaja, y andan como si nada. Y yo he guardado mi vida, y yo me esfuerzo y guardo mi corazón para estar en comunión con el Señor, y siento que hay un dolor. Pero fíjense bien, cuando dice: porque tuve envidia de los arrogantes. Él empieza a reconocer y empieza a describir todo eso, ¿sí? Y eso se desenfocó. Después, en el versículo 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, ay, cuando me di cuenta de esto, qué difícil fue para mí. Versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Híjole, hasta que esto, entrando en el santuario de Dios, no quiere decir llegué a la reunión y ya ahí entendí, pero sí está hablando de una comunión con Dios, está hablando de una intimidad con Dios, pero está hablando de una comunión con los santos también. Está hablando de una vida en la congregación. Está hablando en una vida en donde está en rosa, y está en esa vida que se transmite, en esa vida que hay dentro del cuerpo de Cristo. Está hablando de eso también. Por eso es importante congregarnos. Por eso nos dice la Escritura: no dejen de congregarse, sean constantes, ¿sí? Esfuércense, no cambien eso por nada. A veces, bueno, a veces es necesario, a veces hay circunstancias, pero el asunto es en el corazón. Cuando en mi corazón prefiero otra cosa, o que menosprecio la reunión de los santos, o que menosprecio estar en la presencia de Dios, o su palabra, pues ahí luego. El consejo de Dios, no, dice: hasta que ahí, dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, dice: ¿sabes qué? Si hay diferencia. Entonces dice: no tengo nada que envidiar, porque lo que ellos tienen ahorita es temporal, pero el fin de ellos, yo tengo una eternidad en la gloria de Dios, pero ellos la van a pasar muy mal si no se arrepienten. Ay de aquel que es recogido de esta vida y no se pone a cuentas con el Señor. Ay de aquel que es levantado de esta vida, que tiene que devolverle la vida a Dios y se encuentra con cuentas mochas. Ay de aquel. Ahí sí son los ayes que menciona la Biblia. Para ese son los ayes. Comprendí el fin de ellos, y ya empieza a describir más acerca de esa idea. Fíjense, al punto en donde él dice: se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Uy. Versículo 22 dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Cómo es una bestia? Pues bien bestia, sin entendimiento, ¿sí? Como un animal, pues. Ay, pero sí tienen sentimientos, ¿que no? Sí sienten y se alegran y todo eso, pero no tienen conciencia, ¿sí? No tienen un razonamiento. Ellos viven por causa y efectos, reflejo condicionado, simplemente asocian cosas nada más. Por eso se les puede entrenar por asociación, nada más. Es el reflejo condicionado, ¿sí? Dice: así estaba yo, o sea, nada más reaccionando, sin detenerme a meditar. Pero cuando medité, lo estoy parafraseando,
cuando medité, cuando me puse a pensar, cuando vi lo que tú dices, cuando incluso compartiendo con los hermanos las pláticas que teníamos, ay, me llevó a concluir qué torpe me vi. ¿Cuántos se les ha tocado así? ¿Cuántos han pasado por ahí? Que te volteas a ver ahí en el espejo y dices, torpe, qué gordo me caes. ¿Sí les ha pasado o nada más a mí? ¿Sí? Seguimos. Siga hablando. Dice, mas has guiado, versículo 24, mas has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ahí sigue el versículo 25, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo aquí. Si a ti te voy a tener por la eternidad allá, pero aquí no quiero nada que no venga de ti. No quiero nada que no seas tú, Señor. Y todo el paquete que eso viene. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cuántos se cansan? Nuestra humanidad se cansa. ¿Cuántos nos entristecemos? ¿Cuántos llegamos a decir, no tengo fuerza para seguir adelante? Señor, ya no sé qué hacer. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando dice mi porción, es mi herencia, lo que yo tengo aquí en esta tierra, las cosas que yo puedo disfrutar y todo, eres tú, Señor. Tú eres mi porción, tú eres mi herencia, tú eres mi riqueza. Eso es lo que quiere decir. Versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Vean todo lo que está meditando, cómo empezó, cómo se iba desviando, pero la conclusión que llega, ¿sí? Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Es una separación de Dios. No está hablando de una aniquilación, está hablando de una separación. Estarán lejos de ti. Versículo 28. Ay. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No sé tú, es lo que está diciendo. Y se las voy a poner así. Yo no sé ustedes, yo no sé las respuestas de ustedes, yo no sé qué van a abrazar ustedes, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esto es algo individual, hermanos. Yo quisiera, como pastor de ustedes, que cada uno tuviera ese deseo, esa inclinación, ese objetivo, ese entendimiento. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Escuchen bien, dice, he tomado la decisión. Yo he puesto en Jehová mi esperanza para contar todas tus obras, para disfrutar contigo. ¿Están aquí? Nos ponemos de pie.